tú también como mujer, ¿cómo ves el hecho de que una mujer va a ser presidenta? A mí me parece algo, pues, como que de niña nunca lo hubiera imaginado. Claro, que tengamos a una mujer presidenta representa un cambio no solamente para México, sino para el mundo. Antes era impensable que una niña pensara que podría llegar a ser presidenta, porque había visto en toda su historia que solamente nos habían gobernado hombres, lo típico de siempre. Y cuando tenemos ya a una mujer presidenta en la Suprema Corte, una mujer presidenta en el Poder Ejecutivo, bueno, entonces ya empieza a cambiar las cosas. Nos da como mujeres un sentido de pertenencia, un sentido de poder y un sentido de que las cosas no van a ser como tradicionalmente nos ha enseñado. Entonces, para mí, sí es un gran orgullo que tengamos una mujer presidenta, independientemente del partido que milite, ya significa un cambio, ya significa que como mujeres podemos transformar la sociedad. Sin duda alguna, hay que reconocer que México tiene a su primera presidenta mujer y a mí me da mucha alegría que como morra hoy me sienta representada por otra morra. Sin embargo, tampoco hay que confundirnos en el discurso de que porque es mujer entonces va a ser un gobierno feminista. Entonces, Claudia tiene una gran tarea durante 6 años que es velar y garantizar que ahora cada 8 de marzo no estén las policías amedrentando a las hermanas que salen a marchar. Entonces tiene una gran tarea, entonces no hay que dejarnos ir porque sea la primera mujer presidenta, sin duda alguna se reconoce, se aplaude, pero también hay que poner mucho ojo y exigir que realmente que todo lo que prometió en campaña en tema de mujeres, que lo haga y lo lleve a la práctica. Sí, y bueno, por un lado este tema del género, pero también es la presidenta que va a llegar a la silla presidencial con más votos de la historia. O sea, es la más votada, se va a llevar, no me acuerdo cuántos eran, 30 millones de votos, me parece. 36. 36 millones de votos, con todo lo que esto implica. ¿Cómo crees que se llegó a esto, Edson? Sin duda, la gente salió a dar un mensaje claro. No empatizan con la lucha para defender la Suprema Corte, para defender los contrapesos, para defender muchas cosas que la oposición pidió que salieran a defender. Y no los vamos a culpar. Yo soy de los primeros que no está a favor, por ejemplo, de seguir polarizando, incluso aún dentro de la oposición, porque hay que tener en cuenta y estar muy claros quién es el verdadero enemigo. No somos los opositores entre nosotros, no somos los que creemos que hay fraude o que no hay fraude. Yo personalmente creo que no hay fraude. El INE, si bien tuvo sus fallas, porque sí llegó debilitado a causa de la reducción del presupuesto, a causa de, por ejemplo, que no dejaron que 222 casillas se instalaran por la expansión del crimen organizado y la violencia, pues sí llegó un poco debilitado, ¿no? Pero no hay ningún fraude. El resultado de Claudia Sheinbaum, por más doloroso que pueda ser para los opositores, es legítimo, es real, y sobre todo ahora tenemos que considerar que la ciudadanía salió a votar porque independientemente de que hoy 30 millones de mexicanos no tengan el acceso a la salud, independientemente de que, por ejemplo, la violencia se haya aumentado o que el 60% del territorio nacional esté controlado por el crimen organizado, la transferencia directa de recursos que significaron los programas sociales impactaron directamente en su vida. Y con eso empatizaron, porque el sueldo promedio en el IMSS, ya lo decía Denise Merkel, ¿no? El sueldo promedio en el IMSS es de 14,000 pesos. Una transferencia directa de 2,000, 2,500 pesos mensuales representa el 20% de su salario. Por eso hoy en nuestro país, y es muy triste, pero es realidad, hoy en nuestro país la gente busca sobrevivir con más recursos. La corte, los contrapesos, para la mayoría de los mexicanos pasan a segundo plano, que no dejan de ser importantes y que sin duda a lo largo de este sexenio, ojalá me equivoque, pero van a impactar esas batallas que los mexicanos no decidieron respaldar directamente en la economía, en la democracia, en las libertades y demás. Pero pues al tiempo, hoy la realidad es que Claudia Sheinbaum es la presidenta de México y que la oposición tiene que reagruparse, tiene que fortalecerse y tiene que acatar el mensaje que nos dieron el 2 de junio de que la gente está preocupada por su ingreso, por subsistir y ya luego se preocupará por la corte, la democracia y la libertad. Bueno, ¿y tú cómo lo viste? Yo creo que sí, la oposición tendrá que pues, revisar qué fue lo que pasó, porque pues, yo lo tomaría como un castigo a esta alianza. Algo a las personas no les está gustando dentro de esta alianza, ya sea pues, que estén juntos o quizás algún partido dentro de ellos. Los partidos se tienen que replantear muchas cosas,
si es que quieren pues volver a tener el poder que tenían antes. Pero ¿cómo lo ves tú, Manuel? Decía Alfredo Zitarrosa, qué tristeza en mi país cuando llega el amanecer. Aplica perfectamente para la oposición en estos momentos. Esto debería de ser aleccionador para cualquier partido político a futuro. Lo que pasó el domingo es prueba de que cuando tú siembras odio, de cuando tú siembras racismo, cuando tú siembras clasismo, desinformación, infodemia y pretendes que la gente es tonta, lo que cosechas es la venganza del pueblo. Así fue, 36 millones de votos está obteniendo en estos momentos, porque todavía se siguen computando algunos distritos ya de manera oficial para la constancia del Tribunal Electoral. Claudia Sheinbaum llega como la presidenta más votada de la historia, no solamente la primera mujer en 200 años de la República, no solamente en un país vanguardista, en donde México decidió tener una mujer presidenta antes incluso que los propios Estados Unidos, que tienen que invadir otros países para hablar de ellos, de democracia. Son pocos los países que son gobernados por mujeres, y ¿no? en América Latina y en todo el continente americano hay 2. Xiomara Castro, Honduras, y por primera vez en México, Claudia Sheinbaum Pardo. La gente está muy feliz. No creo que sea un voto de castigo. La gente no fue a votar por Morena para castigar al PRIAN. La gente fue a votar por Morena porque le gustó muchísimo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Deberían de plantearse un escenario de autocrítica, pero sin embargo tenemos un montón de impugnaciones, tenemos gritos, vociferan fraude electoral a los 4 vientos, e incluso está pasando algo histórico y que me resulta la tragicomedia de este chiste que sucedió el domingo. Ahora resulta que la oposición implora voto por voto, casilla por casilla, porque dentro de su concepción piensan, ¿cómo es posible que en Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas no obtuvimos en algunas casillas ni siquiera un voto? Pues sí, eso pasa cuando personajes panistas como Gabriel Cuadri dicen, si Guerrero, Oaxaca y Chiapas no existieran en México, seríamos de primer mundo. La memoria fue la principal arma para que México obtuviera estos resultados, para que más de 36 millones de mexicanos salieran a las urnas y votaran, pero ojo, no solamente es eso. Retrocediendo un poco con el tema de la impugnación, dicen voto por voto, casilla por casilla. O sea, también pierden la guerra cultural porque el creador de la consigna es Andrés Manuel López Obrador. O sea que el prianato está utilizando una de las herramientas del obradorismo que gracias a esa lucha en la reforma electoral del 2007 ahora es un derecho constitucional de los partidos políticos solicitar la apertura de casillas. Pasó algo fenomenal. Y es que después, con el PREP que teníamos, los números eran 34 millones de votos para Claudia, 15 millones para Xóchitl. Resulta que después de que el PAN, el PRI y el PRD dicen voto por voto, casilla por casilla, el presidente dice, ok, ¿cómo no? Abran las casillas. Claudia aumenta 2 millones de votos. El PRIAN dice, uy, mejor párenla tantito, párenla. No es facultad del presidente, pero fueron ellos quienes dirigieron la palabra al presidente López Obrador de que respetara las casillas. Él dice, ¿cómo no? Y que no, mucho gusto, díganle al INE, ya lo hicieron y están saliendo más votos para Claudia. Entonces esta gente está de, no, ya mejor que ahí muera. Pues sí, la oposición, por ejemplo, está pidiendo que se cuenten los votos porque nosotros, durante la campaña, les pedimos a todos y a todas que salieran a votar, que convencieran a sus familias, porque cada voto cuenta y cada voto puede equilibrar la balanza de un lado o del otro. Así como pedimos eso durante la campaña, también vamos a defender su voto. Así sea un voto, así sean 2 votos, todos los votos de Morena, del PRI, del Movimiento Ciudadano, del PAN, se tienen que contar. Aunque no vamos a revertir el resultado para la presidencia, eso es claro, pero los mexicanos después de las elecciones nos pidieron que defendiéramos sus votos y eso es lo que estamos haciendo. Y a partir de ahora, que ya se terminó la campaña, vamos a dedicarnos en construir, en terminar con esa polarización. Me gustaría resaltar y plantear en esta mesa los datos que arrojó el país en las encuestas de salida en torno a diferentes aspectos, por ejemplo, edades, ingresos, niveles académicos. Durante todo este tiempo, los que hoy acusan de polarización estuvieron polarizando que solamente los pobres votan por Morena. ¿Por qué los pobres votan solo por Morena? Porque solo son los pobres quienes reciben programas sociales. Solamente la gente que no terminó la primaria ni la secundaria son los que votan por Morena. ¿Por qué? Porque si tuvieran universidad estarían con un mejor sueldo, no dependerían de los programas sociales y ergo no votarían por Morena. Los jóvenes van a votar por Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque tienen una rola más pegajosa que el UHU. No, resulta ser que en todos los rubros, en juventudes, en ingresos incluso superiores a los 40,000 pesos, en todos los grados académicos,
en hombres y en mujeres, la ganadora fue Claudia Sheinbaum. Bueno, me parece que con excepción de uno que sí le Sacó el ganó. dato de 50,000 Sí. pesos arriba, pero que incluso en ese la diferencia que ganó Sí. Xochitl es de 2 décimas. Sí, y Arriba de no alcanzó el 50,000 pesos. 50%. O sea, El no- resto de todo se lo llevó Claudia Sí, Sheinbaum. Esta Ahora, narrativa es totalmente falsa, de que Sí. los pobres votan por Morena. votaron pobres, ricos, jóvenes, adultos mayores, gente Y- sin primaria, gente con títulos universitarios, con doctorados, todos votaron por Y la a partir 4T. de eso No hay tenemos que polarización. pensar en qué está pasando, analizar los resultados a partir de esto y no a partir de información falsa de ay, pues sí, los pobres son más y por eso siempre va a ganar. No, no va por ahí, ¿no? Pero a ver, Caro, Y además- ganadores y perdedores de esta elección, ¿cómo le fue a Movimiento Ciudadano? No, a ver, sin duda alguna, Movimiento Ciudadano fue el único partido que ganó y ahí les va por qué. Fuimos el único partido que creció en porcentaje. Mientras una candidata se mantenía y la otra iba a la baja, Movimiento Ciudadano fue el único partido que fue creciendo. Maine se colocó como el candidato de las y los niños, pero además fue el candidato que tuvo el valor de pararse a más de 60 universidades y darle a la cara a las personas que no nos dejamos, a los que más criticamos y a los que más exigimos, que somos los jóvenes. Sin duda alguna, pues Maynes fue el candidato de los jóvenes. Es un proyecto, vamos iniciando. Por primera vez en la historia, Movimiento Ciudadano tiene a su primer candidato presidencial solos, sin ir en alianza. Entonces, imagínense cuánto poder ya no tiene Movimiento Ciudadano. Somos una de las principales fuerzas políticas en todo el país y es un proyecto a largo plazo y vamos a seguir luchando, vamos a seguir pintando las calles de naranja a nivel local, a nivel municipal, porque estamos convencidos de que hoy somos la verdadera y única oposición, los de Movimiento Ciudadano. ¿Cuál es el parámetro para saber cómo le fue a cada partido político en esta elección? Muy sencillo, comparando 2018 con 2024. Resulta ser que el PRI tuvo 2.5 millones de votos menos en 2024 que en 2018. Resulta que el PAN tuvo 1 millón de votos menos, esto por partido político, de 2018 a 2024. Y bueno, el PRD no. bajó a No es tema de 600,000, y hay que celebrarlo, porque por fin la gente mandó al basurero de la historia a un partido rémora que nos costaba más de 600 millones de pesos Bueno, pero al hablando de año. partidos rémora. Ahora, y quiero fortalecer Sí. también con lo que decía, Los mejores amigos, con lo el que Verde y el decía, PT. ahorita, aguanten, O sea, aguanten los números no mienten. ¿Qué quiere decir esto? Que en 6 años el PRIAN, ya no puedo decir PRIAN-RD porque ya se murió la parte del RD, el PRIAN perdió 6 millones de votos. Curiosamente, Maynes, con Movimiento Ciudadano, en 2018 tenían 1 millón y en esta elección sacaron casi 7 millones. Lo que quiere decir que los votos del prianato se han trasladado a Movimiento Ciudadano y eso explica por qué estaba tan enojado Alejandro Moreno Cárdenas con Alejandro Álvarez Maínez. ¿Por qué le pedían declinar? Claro, porque se estaba con Jorge Álvarez Maínez, porque estaban desde luego preocupados de, oye, este partido nos está comiendo todo el mandado. Bueno, pero hay que decir que incluso si esta diferencia, que ahora vamos a vivir en un país donde un partido gobierna la mayoría de las gubernaturas, la mayoría de las cámaras también la tiene y la presidencia. ¿Cómo ven este país? De acuerdo a la asignación de diputados plurinominales, se les van a asignar más de los permitidos en la Constitución. La Constitución únicamente permite que tengan 8% extra a la votación que tuvieron por mayoría relativa, es decir, que la gente los escogió directamente. Tú sabes que hay 300 diputados de mayoría relativa y 200 pluris, ¿no? Entonces, de acuerdo a pues esta asignación van a tener una sobrerepresentación que no les corresponde porque ellos sacaron el 54% de la votación efectiva en las casillas y van a tener casi el 73% de la Cámara, ¿no? Por este asunto de la sobrerepresentación. En cambio, la oposición, que tuvo por ahí del 31% de la votación, va a tener el 24 o 25% de las posiciones en la Cámara de Diputados y de Senadores. Y el ¿no? resultado, como ya les decía, pues es que no van a tener que negociar nada si no quieren, al menos a nivel legislativo, ¿no? Ahora resulta que el PRIAN se está quejando de las reglas que puso el PRIAN. Ese término de los plurinominales estrictamente fue elaborado a partir de los años 2000 con Vicente Fox para beneficiar justamente al Partido Acción Nacional. Hoy se quejan de ellos. La respuesta es muy sencilla. Si quieren más diputados, obtengan más votos. Pero para obtener más votos, principalmente deberían de hacer buena política, cosa de la cual desgraciadamente ha carecido el conservadurismo en los últimos 6 años. Hay mucha gente preocupada.
allá afuera hay mucha gente preocupada por lo que pueda pasar. Asustada, literalmente. Asustada por el tema de que los contrapesos hoy están minados, debilitados, pero no caigamos en el juego de, ya no sé si llamarlo Morena o llamarlo el viejo PRI, ¿no? Ese partido donde ahora está Erubiel Ávila, Alfredo del Mazo y una cantidad extraordinaria de priistas que justamente vienen de ese viejo régimen Alfredo del Mazo hegemónico. no está en Morena. Tenemos que unirnos, tenemos de aquí a 3 años sobre todo para exigirle a los partidos de la oposición que estén a la altura de los mexicanos, de sus necesidades y de los tiempos que estamos viviendo. Sí. Y tú, Edson, ¿no? por ejemplo, que eras parte de esta campaña, ¿cuáles piensas que son los primeros pasos para justamente pues, replantearse al interior qué va a pasar en 3 años? Por ejemplo, necesitamos figuras nuevas en la política, en todos los frentes. Necesitamos ver perfiles más jóvenes. Claro. No veo, por ejemplo, algún perfil fuerte que pudiera, no sé, pues decir, que pudiera crecer a la par, por ejemplo, estar en el lugar de Xóchitl, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, ¿cuál va a ser este relevo? ¿Cómo empezar a volver a fortalecer esta alianza? Creo que para todos los jóvenes que nos hemos querido involucrar en política, el primer obstáculo es en todos los partidos, porque es algo político-cultural mexicano. Nos topamos justamente con el obstáculo de que no nos dejan trascender, no nos dejan involucrarnos, porque al final de cuentas todos los partidos primero ven cómo repartirse el poder, mucho o poco que tengan, para los mismos de siempre, ¿no? Yo como joven y como muchos otros jóvenes que estamos involucrados en política, no somos culpables de los errores del pasado, pero sí somos responsables de trazar el futuro que queremos, ¿no? Y justamente los jóvenes que representamos el 30% de este país, de todos los partidos políticos, tenemos el poder justamente de relevar a esa clase política que ya falló. Y tenemos que, de una manera u otra, conseguirlo, porque al final de cuentas nosotros nos quedamos con este país. Y es que no está en duda, Edson, que algo falló y que sí hay mucha gente que quiere un cambio y que no se siente representada con Morena, no se siente representada con el PRI, no se siente representada con el PAN, no se siente representada ni siquiera con Movimiento Ciudadano, que es un partido muy nuevo. Hay mucha gente que está ahí, hay mucha gente que sí salió a votar, como dice Manuel, muy feliz, también tanto por Claudia como por Xóchitl, pero también hay mucha gente que fue a votar como la última opción. Sí, como voy a ir con el menos peor. Hay mucha gente que no está contenta. Entonces, pues bueno, ahí hay un área de oportunidad para los partidos de oposición, pero hoy por hoy, pues sí, Morena la verdad es que se llevó pues esta sorpresa. Incluso yo creo que hasta ellos mismos, no sé, tú como simpatizante, ¿te sorprendiste con estos resultados? Yo juraba, no iba a haber plan C, hubo plan C. O sea, ya a partir de eso, y lo más importante, que fue a través del voto. O sea, a nadie les impusieron a los mexicanos los 500 diputados que vamos a tener la siguiente legislatura. No, van a llegar porque así lo decidió la gente. Y eso es lo principal. Nadie que detente el poder los siguientes 3 o 6 años llegó ahí por divinidad. No, llegó ahí porque lo quiere la gente. Llegaron ahí porque le dieron la vuelta a la Constitución. Artículo 54 constitucional solamente habla de partidos políticos, no se está interpretando integralmente. Entonces sí, están dándole la vuelta a la Constitución y por eso están ahí. No están ahí porque el pueblo lo decidió. Entonces por eso ya tenemos una sobrerepresentación. La sobrerepresentación incluye que por partido político no pueden tener más de 300 Pero diputados. no hablan de coaliciones. A ver, de 300 diputados. Morena no va a tener más de 300 diputados. Para eso se hacen alianzas, porque en ese caso, yo te tomo la palabra, que desaparezca el PRI, el PAN y el PRD, que se cree un solo partido, que desaparezca Morena y el PT y se cree un solo partido. El verde, porque no olvides el verde. No olvides que tienen en su coalición al verde. No menciono al verde, que no, hoy al contrario. está en peligro de eso, convertirse en la segunda fuerza política gracias a ustedes. Por eso publiqué ese mi partido voto. político que los jóvenes tanto hemos criticado porque desde sus inicios se ha encargado de ser un negocio para una familia política. Sí, y que no ha defendido ninguna de las causas ambientalistas. Licenciado, ustedes si me dejara terminar, se habrá crearon enterado, y son responsables del verde. Se habrá enterado que yo no voté por el verde. Hice público mi voto y creo que es algo que incluso los comunicadores tenemos que hacer. ¿Pedirías entonces también que el verde renuncie a la coalición? No, porque ya no se puede renunciar bueno, legalmente. En cambio, Alito y Marcos sí pueden renunciar a sus dirigencias. ¿Que se desmarquen de esta coalición y del gobierno de Claudia Sheinbaum? Que respondan ante sus votantes, los del Partido Verde, porque a eso se deben, así tal cual. Pero a ver, para terminar esta idea, yo sí creo que la oposición necesita reflexionar rápido, porque
si lo vemos bien, están pasando por las 5 fases del duelo. Ahorita están en negación total. Y cuando pasa la negación, buscan soluciones de autocomplacencia. ¿Qué es la autocomplacencia? No pudo haber sido así, seguramente fue un fraude electoral. Y llevan a gente a decir cosas como, mira estos canijos, tanto tiempo que les quitamos las cadenas para que se los vuelvan a meter. Hasta que ellos decidan levantarse y decir, al carajo, no vamos a seguir con estos políticos que hemos reciclado una y otra vez. Manlio Fabio Beltrones al Congreso, qué chulada. Hay muchos en Morena. Sí, en pero todos. pero son la minoría. O sea, si yo te digo la gente nueva, te puedo decir que, por ejemplo, al Senado va a llegar gente joven. Julieta Ramírez, ahí tienes el relevo generacional. Gente como Adán Hamlet Augusto al Almaguer, Senado. Adán Augusto López Hernández, mi paisano, que lo quiero mucho y lo Joven. conozco. Tiene, El relevo. Aunque no lo creas, fue el más joven de las corcholatas. A mí- 59 años. Mira, de edad. yo creo que se celebra el relevo generacional del partido que sea, porque al Así final los es. jóvenes van a pensar, los jóvenes no somos un grupo, y aquí, Caro, me vas a perdonar, pero los jóvenes no somos un grupo que todos vamos a pensar igual y todos vamos a votar por el mismo partido. Más bien, somos complejos. Aquí tenemos una mesa muy diversa de diferentes opiniones. Entonces, pues que haya relevo generacional en el PAN, que haya en el PRI, que haya en Morena, en todos lados es festejable que estén entrando más jóvenes en la política. Y la desinformación, que no lo hemos hablado aquí, pero estas elecciones vimos un montón de desinformación. Mucha gente se informa en TikTok, es el nuevo Facebook, yo creo, donde se propaga toda Y esta fuente de desinformación. información que te hace creer que hay gente que cree que por consumir productos de TikTok y de redes sociales, cuando es preferible consultar fuentes jurídicas, libros, que eso siempre va a ser Sí. mucho mejor. ¿Dónde lo viste? En TikTok. Exactamente. Pues Pero a sí. ver, Había gente rápidamente- que creía que si votaba por Xochitl iba a perder su INE. programa social. Su o programa social. Y también gente que pensaba, o que todavía piensa que como ganó Claudia, va a desaparecer prácticamente la democracia. Que La bueno, más a ver, reciente. no lo sabemos, ¿verdad? Pero no. No va a desaparecer la democracia. Mientras haya pueblo, a ver, demos Kratos, el poder del pueblo, no importa quién llegue, siempre va a estar ahí el poder. Sobre el tema de la infodemia, la más reciente, y por más que suene, yo lo lamento mucho, pero este es el nivel de fake news que se tiene que inventar la oposición, que como Claudia Sheinbaum es de origen judía, va a emitir una iniciativa de ley para obligar a todos los hombres a practicarse la Esa circuncisión. es una tontería. Es una tontería Es una que tontería, desgraciadamente la verdad. tu gente Yo está como joven, circulando. te voy a decir algo, Natalia. Circuló de todo. Te voy a ¿no? decir, quería- te voy a decir quiero- algo, sí, algo- nada te más voy a decir algo rapidísimo como joven referente muy a las triste. encuestas. Yo como Rapidísimo, joven, bueno. sin duda venía a este programa, yo tenía ganas de escuchar a Manuel hablar de lo que viene dentro de los 6 años, de los proyectos, de cómo vamos a transicionar energéticamente, de cómo vamos a garantizar que todos los mexicanos tengan acceso a la salud, de cómo bajar estos niveles de violencia, ¿no? Pero Morena está estancado en el pasado, está estancado. Ya ganaron, por favor, háblenos de lo que va a pasar, de lo que van a hacer en favor de los mexicanos. Ya nos quedó claro que No, su pues, al batalla parecer es contra todavía el no. PAN. Yo creo que este es el problema de No, no este es tipo contra de el PAN, es proyectos. contra el Ellos conservadurismo. su proyecto no es a favor de algo, su proyecto es en contra de algo. Y eso para los jóvenes, para mí como joven, la verdad me da muchísima tristeza y yo hago la promesa de, ahora que ya terminaron estas campañas, no enfocarme en continuar con la polarización que Morena está impulsando, porque al final es hacerles el juego. Todas y todos somos mexicanos y todas y todos tenemos que preocuparnos por hacia dónde va a avanzar nuestro país. Y sí, sin duda va a haber resistencia, porque todo el poder tiene que haber resistencia, así como lo hubo. Y para todos los que están preocupados, así como las generaciones de nuestros Que se padres vio, sacaron al sí, PRI, nosotros también incluso vamos se vio a sacar reflejado a en Morena. el peso, ¿no? Que vimos Rapidísimo, sí. que el peso pues se devaluó un poquito Pero después ya de los regresó, resultados. ya regresó. Sí, pero me refiero a que sí hubo en ciertas personas este miedo. Por eso sale Claudia Sheinbaum a decir, no se preocupen, Rogelio Ramírez de la O va a seguir, calma a los mercados. Tiene que todo bien". atar, Sí, tiene sí, que, sí. Y retos así son gobernar normales. para todos, al Ahora, final. polarización no es hablar claro de política. No es hablar claro de política. El pan al pan y el vino al vino. O sea, matizarlo, disfrazarlo, eso no. Rapidísimo en torno a las encuestas. Tú que hablabas de desinformación. Fueron 30 encuestas presidenciales las que hicieron la última semana. 15 fallaron. 15. De hecho, Eso en hay un muy buen reportaje de N+, Sí, que explica esto sí. de las encuestas. cómo se Massive está Caller. haciendo- Massive Caller, yo le invito a la población, cuando usted vea Massive Caller, sepa usted que es una herramienta de propaganda que contrata Acción Nacional para crear la narrativa, la idea de que candidatos van ganando cuando no es así. Massive Caller dijo que Xochitl iba a ganar con un punto de diferencia en contra de Claudia. Perdió por más de 30. Esas
Bueno. Casas encuestadoras deberían de desaparecer Ojalá alguien y le deberían pueda de avisar castigarse. a Morena que ya ganaron y que queremos Es saber ahora información cuál y es la el información proyecto de nunca se nación, ¿no? rechaza. Bueno, pues la verdad es que ya sacaron las campañas, fueron muy pesadas, al menos todos aquí lo sabemos, fueron eternas, ya se acabó, como dice Edson, y no vamos a dejar de hablar de política en este espacio, vamos a seguir tratando de dialogar, como siempre lo hemos hecho, y tratar de, pues sí, la polarización pues no ayuda a nadie, pero sí es necesario que todas las partes se vean representadas. Entonces, pues bueno, como ustedes mismos dicen, los jóvenes tenemos la chamba de seguir involucrados en la política, así como en TikTok estaba trending todo lo de política el 1º, 2º y 3er día de junio. Ojalá que veamos una juventud más activa en estos temas y pues aquí lo vamos a estar discutiendo definitivamente, pero pues sí, muchas lecciones que aprender después de estos resultados que, como ya dijimos, a todos, yo creo que hasta la misma Claudia tomó por sorpresa.